El objetivo principal de este video es identificar el inicio de la penetración española en Sinaloa, observando cómo se da este proceso civilizatorio de las comunidades que se encuentran en esta región, como lo dice el título. Veremos el inicio de este amalgamiento de culturas y apropiación del territorio indígena, después de exponer los hechos registrados en la historiografía del noroeste mexicano, acentuando principalmente las actividades en el territorio sinaloense. Continuaremos por remarcar los principales puntos de inflexión en la relación indio-español, mirando el rol de intereses y de las diferencias que presentaran un cambio cultural. Al analizar estas cuestiones principales, me encargaré de hacer una reflexión que supone la repercusión de estos hechos con la etapa contemporánea de la región sinaloense, cuestión que afecta a la memoria colectiva de la zona, iniciando desde el centro, donde se presenta más esta cuestión del desarraigo de la memoria, donde presentaré más atención, puesto que en mi análisis se muestra completamente involucrado en la problemática principal. Posteriormente de revisar el sector central de la región, pasaremos al sur sinaloense, donde se presentan distintas circunstancias importantes por ser una región minera y que además se proclamara importante para el aparato funcional de los conquistadores. Finalmente voy a concluir con la región del norte, donde se presenta más la preservación de estas culturas indias, lugar donde siguen vivas diferentes tradiciones que se pasan por diferentes generaciones. Entonces solo presentaré una ligera observación de este lugar donde pareciese que respetan continuamente el pasado y su memoria colectiva. Todo esto lo relacionaré con la temporalidad donde nos encontramos. El buscar respuestas tendrá gran conexión con lo contemporáneo y con gran apoyo en el sentido sociológico, identificando ciertos aspectos del habitante sinaloense y de su forma de entender el pasado. Esta misma forma de entender se ve distorsionada con su presente. Entonces habremos analizado los dos polos, el inicio y el final inconcluso, igualmente del norte al sur. Esto da como resultado un intento de preservar las huellas de un pasado rico en cuestiones fundamentales, mismas que siguen ahí pero no se saben apreciar. Inicio del contacto, la caída de Tenochtitlán abrirá el paso a las nuevas expediciones. Cabe mencionar que estas conquistas militares las representan empresas privadas, mismas que tienen acuerdo con la corona. La misma corona limita ciertos parámetros, pero los conquistadores tendrán derechos de beneficiarse de este proceso, particularmente con la mano de obra de los naturales, el abuso de los naturales mediante la encomienda, la cual era sinónimo de esclavitud, aunque cierto sector de la corona procuraba limitar la práctica de esclavitud, esto para tener un control, y solo darles este mote a los que se rebelaban contra los conquistadores. El tema encomienda tendrá su complejidad, pues ésta tendrá un derecho vitalicio al inicio, misma que se podrá heredar por 2 o más generaciones. Si una encomienda quedaba vacante, los indios que trabajan en ella pasan directamente a dar tributo a la corona. Entonces, podemos entender que, al inicio de este proceso, el natural no tenía opción más que integrarse, o pasar moviéndose por diferentes regiones con peligro de volver a integrarse a otra encomienda. Igualmente, la mayoría de los indios estarán relacionados al sistema de tributaciones y a cierto trabajo obligatorio, claramente teniendo más confort al ser parte de su cultura. Claro está que no todas las culturas de esta región tendrán la similitud con el altiplano central, donde ya se tenía una especie de veite para organizar estas formas de tributos. Solamente los tahues y totorames se pueden comparar con ciertas características a las del altiplano: organización político-social, organización económica, producción agrícola y densidad poblacional, cosa diferente a las del sector del actual Sonora, donde los grupos no estaban acostumbrados a estas prácticas. Además, estos tendrán más resistencia a la hora del encuentro. Nuño de Guzmán se encargó de iniciar la primera expedición hacia esta parte de la Nueva España, a cargo de 300 soldados peninsulares y 6,000 originales tlaxcaltecas. La primera prueba en Sinaloa se comprende en el sur, donde estos ingresan. Una movilización donde las inundación, tormentas y enfermedades desmoralizan a los conquistadores. Finalmente Nuño vence a los totorames en Chametla, Teaxtla y Pochota. Eventualmente los territorios Tahuesquén, Cihuatlán, Quila, Las Flechas, Cuatro Barrios, entre otros. Todo esto entre 1530 y 1531. En este último año, Nuño toma Culiacán. De la toma de Culiacán un grupo parte a Durango, pero no encuentra nada importante y regresan de nuevo. La tropa se queda sin alimento y sin indios que acostumbren el sedentarismo. Entonces Guzmán retrocede y funda la villa de San Miguel para no perder el avance logrado. Después de retroceder nombra a Chametla como provincia y a su vez funda la Villa del Espíritu Santo I. Como todos sabemos, desde la llegada de los españoles a las diferentes latitudes de América, trajeron consigo enfermedades, mismas que repercutieron en Sinaloa. La mayor epidemia en la región llevara consigo miles de familias. De 200 indígenas que habitaban en la provincia de Culiacán, solo 4,000 familias quedaron para 1548, un número significativo para la cultura más poblada de Sinaloa.
La cultura Tahue y Totorame desapareció de una manera severa. Los que sobrevivían se dedicaron a trabajar en las encomiendas, siendo mayormente las actividades agrícolas y artesanales las que realizaban. La vida en la provincia de Culiacán era un tanto difícil, pues se carecía de comida y los indígenas parecían no cooperar con el orden impueste, haciendo diferentes rebeliones y huyendo de las encomiendas. Esta situación se presenta de igual manera en el sur. Para el sector norte se encontraban con un lugar peligroso, ya que los indios de más arriba del río Mocorito se notaban con un carácter áspero y menos gentiles. Esta situación no comprendía los ejemplos ocurridos hacia el centro de México. En este caso, todos estos conflictos y deficiencias hacían que la manera de operar de parte de los conquistadores resultase bastante volátil, acercándose más a lo arruinado que a lo sustentable. Entonces el sistema con el cual dominaron otras entidades tuvo que ser moldeado para esta región más irregular, solo que este sistema no dio riquezas inmediatas ni a mediano plazo, solo fue una estación de control para la exploración norteña. Finalmente, de haber señalado un poco el inicio de la vida novohispana en Sinaloa, toca avanzar hacia algo más denso y conciso, adelantándonos hacia lo contemporáneo y resaltando cuestiones fundamentales que entrelazan estas dos temporalidades. El paso del tiempo y la secuela de conquista. El ser un habitante del municipio de Culiacán conlleva a nacer sin la noción del origen. La misma región te impregna la cultura de los últimos 70 u 80 años. Más sin embargo, esta misma no te lleva a recordar a los originarios que la habitaron cientos de años atrás. En el imaginativo colectivo de los culiacanenses, no quedan huellas tan firmes como para suponer que se sienten identificados con la cultura de la cual son herederos. No existen más que salpicadas de tradición indígena. Es algo que preocupa y que deja endeble la posibilidad de que, en algún momento, se trate de reedificar y conservar de manera fuerte la cultura prehispánica de la región. Claro está que la información de la cultura prehispánica de Culiacán es escasa, más sin embargo, esta no puede ser la excusa principal para no intentar reivindicar mediante algún proyecto cultural para preservar los elementos de la sociedad de origen, en este caso la cultura Tahue II. Esto no pasará en la parte norte del estado de Sinaloa, la cual se mantendrá más presente con la cultura Yoromen-Mayo, con un par de actos culturales que llevan por distintas partes de la entidad y que hace que se mantenga viva la cultura de sus antepasados. Es por ello que el presente trabajo buscará dar a conocer el origen de las sociedades prehispánicas de Sinaloa y a su vez ir analizando los acontecimientos que llevaron al desarraigo cultural que se presentan en las diferentes zonas del estado de Sinaloa. Nos encaminaremos en un revivir de situaciones de causa y efecto, que nos darán paso a la búsqueda de una conclusión que ayude a buscar respuestas de la cual el presente cultural necesita. Daremos paso por un par de culturas, de norte a sur, buscando en estas las más adecuadas para la comparación. Al final haremos un ejercicio analítico de las culturas sobrevivientes y ver el cómo estas a comparación de las demás prevalecen en la vida sinaloense. Yoromen-Mayo. La suma de estas variables nos conduce hacia un escenario donde Sinaloa sostiene una historia prehispánica un tanto escondida dentro de sus habitantes, pero algunas manchas de su esencia salen a relucir en la vida cotidiana del sinaloense. Siendo el trabajo de la tierra el principal enlace de la relación pasado-presente, esa tierra tan fértil que hace únicos a los sinaloenses, tan fértil que se aprovecha para ser una de las principales actividades económicas de la región. Pero sin duda alguna es la tradición que conecta al Sinaloa prehispánico con el Sinaloa actual. Tahues, centro de Sinaloa. El caminar de este trabajo tendrá como primera parada los Tahues, porque a mi parecer será mejor empezar por el centro del estado e ir intercalando las sociedades prehispánicas del sur con las del norte. Esto hará que entendamos las influencias y diferencias culturales de estos dos puntos. Es cierto que al principio de este trabajo se mencionó el poco material para el estudio de estos naturales, pero se existe el suficiente como para poder indagar y conectar algunas piezas que nos ayuden a comprender el vivir de esta sociedad. Asimismo, tocará delimitar la región Tahue, que va desde el río Mocorito hasta el Piaxtla, lo cual recorrerá los municipios de Culiacán, Cozalá, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Nabolato y Elota. Tomaremos como referencia la llamada provincia de Culiacán, donde en la tercera relación anónima se comenta: en este valle era la tierra más bien poblada que en Indias se ha visto. Habrá desde el mar hasta el principio de la sierra 9 leguas de tierra llana. Todas estas 9 leguas de tierras iban cuajadas de pueblos de un cabo a otro del río. 3/4 en la media legua, que cada uno tenía 500 o 600 casas. Es por ello que extraeremos la información principalmente de este lugar. Como se comentó al principio del texto, la tierra es fundamental para Culiacán, por lo que se tendrá que entender la tierra y los elementos que la rodean. Iniciaremos con el elemento fundamental para el desarrollo de cualquier civilización, el agua. Las temporadas de lluvias se propiciaban de junio a octubre, las cuales ayudaban a tener cosechas como el maíz, calabaza, frijol, chili y algodón.
Este proceso de lluvias hará que se puedan dar al menos 2 cosechas por año, cosa que sería posible gracias a las esporádicas lluvias en invierno. Y al hablar sobre el flujo del agua, no podremos dejar pasar la influencia de los ríos. Los principales serán el Tamazula, Humaya y Culiacán, los cuales permitirán el aprovechamiento de la agricultura y la ubicación de asentamientos de los naturales por alrededor de estos ríos. Estas condiciones geográficas serán bien aprovechadas por los originarios. El área geográfica también dará el nombre que tiene la región, siendo nombrada así por algunos acompañantes de Nuño provenientes del Valle de México, el cual les hacía recordar al Colhuacán de este mismo valle. Gracias a las abundantes culebras que se encontraban allí, este nombre cambiara por consecuencia de la pronunciación de los españoles. Esta comparación se pudo haber dado cerca de Culiacancito y Nabolato. Me atrevería a sugerir que será en las poblaciones de San Pedro y Aguaruto. Al revisar la tabla proporcionada por Donald Brent, tipos de cerámica de Aztatlán, Nayarit y Sinaloa, nos podremos percatar y asimismo hacer la comparación de las piezas de cerámicas encontradas, siendo en estos dos lugares con más números de estas encontradas, San Pedro, 100 de cerámica pintada menos 73 fragmentos, Aguaruto, 100 de cerámica pintada menos 189 fragmentos. Estos dos lugares no tendrán relevancia o valor prehispánica en la actualidad. El imaginario colectivo no tendrá presente la importancia de estas dos ubicaciones, tampoco se tendrá algún intento de preservar su historia prehispánica con algún proyecto de parte de las instituciones encargadas a la cultura. La esencia de los tahues también se pondrá a relucir con los mercados otans, mismos que Sao señala en uno de sus mapas, ubicando este en el poblado de Aguaruto, donde también señala el paso de Nuño Beltrán por este poblado. Este tianguis seguirá presentándose en la actualidad, solo que ubicado en otro lugar un tanto alejado del centro poblacional del original. Tendremos que ver lo que se acostumbraba a comerciar en estos lugares de intercambio: mariscos, animales de crianza, textiles, implementos domésticos, cerámica, frutas guayabas, ciruelas, guamúchiles y zapotes prietos, ropa de algodón, etc. Si miramos detenidamente estos elementos cotidianos, podemos ver cómo en la región actual se siguen consumiendo estos alimentos. También podemos relacionar el consumo habitual del marisco, el cual en la actualidad es algo representativo de Culiacán. Estos indios tahues serán relacionados con el habla caíta, mencionando su lengua como un caíta más sureño. También se tratará de analizar si se puede representar con el lenguaje náhuatl. Pero el nombre de algunas poblaciones de la región hace que se disperse esta idea. Aguaruto, Bachigualato, Tacuichamona, Quila, entre otros. La lengua tahue tendrá entonces leves diferencias con la caíta. Estas poblaciones mencionadas siguen prevaleciendo con el mismo nombre de origen. Aquí encontraremos otra relación tahue con el presente. Como se mencionó al inicio, hay poca información sobre estos originarios. Solo en algunas descripciones esporádicas nos podrá decir que la apariencia de estos será la de hombres de estatura mediana, con buena musculatura. Las mujeres serán representadas por Gonzalo López, como las mujeres que en toda la tierra del mar Océano no se han visto otras más hermosas y también dispuestas. Estas mismas características se podrán rescatar con la población actual de Culiacán y alrededores. Entendiendo claramente lo que pudo afectar el mestizaje y otras mezclas raciales, el fray Antonio Tello mencionara que los tahues eran de facciones agradables, bien agestados y de buena corpulencia. Si nos vamos a la Vox Populi de México, tendremos algunas opiniones semejantes en cuanto al sentir de la gente de Culiacán. ¿Será esta otra herencia tahue? Será cuestión de apreciación del lector. Esta y un cosas más nos darán como resultado del ejercicio analítico y comparativo de estos dos extremos temporales de la región, por lo que podemos concluir con este recorrido por el centro sinaloense, sur de Sinaloa, Totorames y Siximes. El vivir de los totorames comprende los actuales Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, también el norte de Nayarit, pero nos centraremos en el territorio sinaloense. Chametla será el sitio más reconocido. Esto por las actividades económicas que presentaban los totorames. El vender pescado, camarones secos y salados, camarones que son representativos de la zona en la actualidad, teniendo una gran actividad con los tahues. Sus actividades llegaban con pueblos serranos que procuraban mucho el comercio de la sal, además la cerámica, conchas, caracoles, perlas y metales precisos. También será parte de su comercio, la producción de sal, y la forma de pescar de este grupo indígena va a prevalecer en la actualidad, haciendo esta región un tanto peculiar y de gran tradición. Estos originales también domarán algunos animales, como lo serán los perros Xoloitzcuintli, los cuales engordan para el consumo, iguanas, patos, guajolotes, etc. Algo que sorprende es la domesticación de la abeja y su procedimiento para obtener el preciado líquido. El otro grupo establecido en la parte sur de Sinaloa serán los Siximes, un grupo diferente a la cultura vecina Totorames. Será tanta la diferencia que se volverán enemigos acérrimos. Los Acaxes también tendrán la mala fortuna de ser sus enemigos, solo que estos sí tendrán parentesco 5. Estos originales tendrán la peculiaridad de tener un aspecto un tanto vistoso, con rostros pintados, artilugios en las orejas y nariz, entre otros adornos.
Los Iximes cultivaban frijol, maíz, calabaza, chili y maguey de agave que se utiliza para la producción de alcohol, mismo que se consumía en las fiestas 6, además de fumar tabaco y consumir peyote. Otra cosa importantísima y que se logró quedar en el vivir de los días, será el juego del ulama. Este juego consistía en golpear una pelota de hule con el hombro derecho y el cuadril. Los equipos se conformaban por 5 o 6 personas. Se realizarán apuestas entre pueblos. Los españoles van a considerar a estos originarios como una cultura bestial y con abominables vicios y sodomía. Comparaciones y conclusiones. El concluir sin haber repasado una cultura del norte no es una locura, puesto que 2 de las 3 culturas sobrevivientes son del norte. Entonces tocará dar un pequeño repaso y dar el último paso hacia el final del trabajo. Esta zona del norte se caracteriza por la flexible cultura caíta, esta misma que al avanzar de los metros cambia algunas formas y procesos culturales, pero que sigue teniendo la misma base a pesar de sus variantes. En este caso, estos caítas distintos a los demás serán los mayos, mismos que se harán nombrar lloremes. Tendrá cercanía con los yaquis utilizando términos similares. Estos mayos no tendrán como predominio la guerra o la búsqueda de guerreros, sino más bien buscarán dedicarse a la agricultura, además adoptando unas costumbres con diferentes actividades como lo serán los bailes, borracheras, poligamia, entre otras. ¿Será que en la actualidad sigue prevaleciendo estas costumbres? ¿Será Guasave un gran ejemplo de ello? Agricultura, bailes y borracheras. La región de los mayos comprenderá los siguientes municipios de Sinaloa: Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leiva, Ahome y Guasave. La población mayo será una de las más numerosas del noroeste mexicano, pero al no contar con un territorio propio, hará que estos se dispersen por diferentes territorios, dejando nula la idea de centralizarse y tener un control autónomo de su vida política. Los mayos no tendrán en la actualidad un peligro de desaparición, pero su identidad individual comienza a cambiar por el pasar del tiempo. Las nuevas generaciones se unen poco a poco a las tendencias de las ciudades cercanas. La vestimenta que los caracterizaba no se ven con frecuencia por la zona. Los apellidos de estos comenzarán a cambiar por apellidos españoles. El hablar de la lengua será difícil, puesto que ésta comienza a dirigirse hacia el proceso de extinción. Las conclusiones parecen brotar del escrito, entendiendo que la cultura sinaloense ha cambiado, que se ha dejado llevar por crecimiento económico, haciendo que esta búsqueda del alza se lleve con ella la identidad prehispánica de todo sitio importante. Culiacán será el primer ejemplo de alcanzar esta estabilidad liberal, esta idea de civilizar toda comunidad para integrarlo al Estado, sin importar que con esta práctica se lleve los colores de un vivir histórico, pensando que el razonar de manera institucional se puede llegar al máximo nivel civil. Los tahues son el representante del culichi comerciante, del culichi agricultor, del culichi marisquero, del culichi bien parecido y entendido. Así es el culichi, una persona que desentiende su pasado, pero que lo persiguen sus costumbres. Hacen falta leyendas, que los niños y viejos conserven, leyendas como la de Ayapin, que representan la juventud y valentía de un rebelde que pelea por una causa de pertenencia. En el sur de Sinaloa quedarán ruinas y huellas. Chametla, la pirámide del Calón y las Labradas serán unas de las pocas maneras de viajar al pasado sinaloense. Tocará preguntarse, tocará buscar de qué agarrarse. Pero lo primordial será poder aportar a diferentes proyectos que busquen cimentar un camino práctico, puesto que los sinaloenses no están acostumbrados a cargar con esta presencia invisible, esencia prehispánica. Sinaloa está a tiempo de recuperar el camino que hace uno mismo a la tierra y a los que la habitan. Este fue un pequeño ensayo de mi autoría, espero les haya gustado. Suscríbete y dale like para más videos.